Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación sobre las brechas de género, desigualdades de género en tiempos de pandemia y crisis de cuidado. Hoy tenemos a una espectacular ponente, la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán, perdón. Y me da muchísimo gusto poderla presentar. La maestra Ferreira es licenciada en Historia, maestra en Estudios Políticos por la UNAM, subdirectora de Debate Feminista, fue secretaria de Igualdad del PUEG y luego del CIEG, también en la UNAM, PUMA, muy bien. En el 2016 formó parte del equipo de elaboración del Protocolo de Atención de la Violencia de Género de la UNAM y cada año ha sido parte del mecanismo de evaluación del mismo. Es profesora de análisis de políticas públicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido directora de promoción de la cultura y no discriminación del CONAPRED. Actualmente cursa el doctorado en sociología en la UNAM y es directora general de autonomía y empoderamiento para la igualdad sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Agradezco, querida Marta, tu enorme disposición y tu sororidad para hacer posible esta capacitación en equipo con las instancias municipales de las mujeres. A ver, te platico un poco, Marta, para dar contexto. Hay 570 municipios en Oaxaca y ya hay 424 instancias municipales de las mujeres con quienes la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca trabaja de continuo. Les damos apoyo técnico para la capacitación, para la prevención y atención de la violencia de género, así como para la promoción de los derechos y la igualdad. Les brindamos acompañamiento y canalización en casos de violencia con enfoque de interculturalidad, género, derechos humanos e interseccionalidad. Entonces, hoy nos acompañan instancias municipales de las mujeres, nos acompañan profesionistas de los Centros de Desarrollo para las Mujeres de los CDMs, que este año esperamos que sumen 35 CDMs y los están ubicados en municipios indígenas y afromexicanos, municipios con alerta de violencia de género y municipios prioritarios para la estrategia contra la pobreza E40 del gobierno del estado de Oaxaca, donde convergen situaciones de pobreza y discriminación que impactan el desarrollo de las mujeres en sus comunidades, en la diversidad de condiciones y contextos en los que viven. De este modo, trabajamos con ellas, pero no nada más con ellas. En esta capacitación también invitamos a los enlaces de las unidades de género que no existían antes de este gobierno, que fueron producto de un acuerdo del Sistema Estatal de Igualdad y que ya son 87 las dependencias que tienen enlaces de género. Estamos trabajando por su profesionalización e institucionalización y entonces esta capacitación es parte de eso y quiero darles la bienvenida a las y los enlaces de género. También tenemos compañeros hombres que trabajan en este tema. Eh, Voy a estar yo pendiente también de la sesión del Facebook Live para las personas que están conectadas en cualquiera de las dos vías, sea el Zoom o sea el Facebook Live, y que puedan poner preguntas para la maestra Ferreira. Y me gustaría, antes de comenzar, darles algunos datos que pongan en contexto este tema de la desigualdad, porque, como sabemos, los diagnósticos nacionales y locales han evidenciado la desigualdad en nuestro país y entre mujeres y hombres, tanto en lo público como en lo privado, y en todas sus aristas, en la arista social, en la arista política, en la arista económica, y a esto llamamos las brechas de género, ¿no? Las distancias que separan a las mujeres del pleno ejercicio de sus derechos humanos. Por esta razón es fundamental que las miremos, pero con las lentes de género, con las lentes de la interculturalidad y de la interseccionalidad, para ver cómo se acentúan lamentablemente estas brechas en estos tiempos de pandemias como las dos que vivimos actualmente, porque tenemos la pandemia del COVID-19, de la que todo el mundo habla, pero tenemos la pandemia de la violencia de género contra las mujeres que persiste. Entonces, ante ello, es muy importante puntualizar Oaxaca en este sentido, ¿cómo está? Bueno, de acuerdo al índice de desarrollo relativo al género, realizado por el PNUD en el 2013, en Oaxaca tenemos uno de los indicadores más bajos de índice de desarrollo relativo a género a nivel nacional. Y para que estas desigualdades las podamos disminuir, estas brechas de desigualdad, es fundamental conocerlas, medirlas. Por eso hace un año, en un esfuerzo conjunto con el INEGI, con la Dirección General de Población y liderado por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca,
nos convertimos en el primer estado a nivel nacional en poder lanzar una plataforma digital que se denomina Atlas de Género Oaxaca. Entonces, tiene más indicadores que el nacional tiene 85, este tiene 111 indicadores, pero lo más importante es que tiene información a nivel municipal, a nivel regional y a nivel estatal georreferenciada que nos permiten entender mejor las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres y las niñas en Oaxaca y de allí poder tener elementos para la construcción de políticas públicas eficaces a nivel municipal, regional y estatal. Algunas brechas, vean, de cada 100 personas en Oaxaca que no saben leer y escribir, 65.5 son mujeres. Después, las oaxaqueñas dedican alrededor de 40 horas a la semana a realizar trabajo no remunerado, mientras que los hombres oaxaqueños solo 17 horas, 40 contra 17 horas. O sea, los hombres tienen mucho más tiempo para sí que las mujeres, ¿no? La llamada pobreza en tiempo. Y a partir de los 12 años, el 88% de las oaxaqueñas realiza este tipo de labores, entre las cuales destacan la limpieza de su hogar, la preparación de alimentos, hacer compras, atender a menores de 6 años y a personas mayores. El problema con esto es que debido a los roles de género sexista, estas tareas y el tiempo que se les dedica, no solo no es tomado en cuenta, no es valorado, mucho menos es pagado. Mientras que buena parte de las mujeres que viven en Oaxaca, buena parte de las personas que viven en Oaxaca que son pobres son mujeres. De cada 100 personas pobres, 66.5 son mujeres, o sea, casi 7 de 10. De ahí que antes y durante la pandemia del COVID-19 sea necesario hablar de las desigualdades estructurales, pero las desigualdades que se acentúan en los tiempos de pandemia, así como la crisis de cuidados, y de ahí la pertinencia de esta capacitación que nos va a dar hoy la maestra Marta Ferreira. Marta, muchísimas gracias. Tienes la palabra y yo voy a estar pendiente de las preguntas del público para que compartamos y dialoguemos. Gracias. Muchas gracias, Ana Vázquez, por esta invitación. Muchas gracias a tu equipo. Sabes que además, yo tengo un gran cariño y gran amor por tu estado. Hemos hecho muchísimas cosas juntas. Fue en el primer estado al que fuimos para empezar el Programa Nacional de Igualdad, así que lo tenemos ahí como un gran recuerdo de apertura del Programa Nacional. Muchas gracias porque es sabido que este país en general es un país muy generoso y Oaxaca lo ha demostrado siempre con nosotras y bueno, muchísimas gracias. Es impresionante, aunque fueron pocos datos que has dado, son datos lacerantes, ¿no? Son datos que hieren porque ponen en juego y ponen en jaque el futuro de las niñas y las mujeres, no solamente de Oaxaca, sino del país, ¿no? Entonces yo creo que es muy buen inicio. Muchas gracias por esta introducción. Quiero saludar a tu equipo, al público, a las mujeres y hombres que están escuchando en este momento, quienes están trabajando y se han inscrito porque es parte de la capacitación o quienes se han acercado por saber o por escuchar. Quiero decirles que luego pues pueden mandarme las preguntas y que claro que trataré de contestar la mayor parte de ellas y me van a ayudar para eso Ana y su equipo que está ahí en Oaxaca. Voy a empezar diciendo que yo quiero les voy a contar un poco cómo pienso hacer esta plática. La primera parte quiero hacer como una especie de recorrido diagnóstico de la situación general del país, que va a arropar muy bien y va a dialogar muy bien con lo que acaba de contarnos Ana. Para que vean que esta situación de Oaxaca no es, lamentablemente, o para bien o para mal, no es ajena a la situación general de las mujeres. Sí tiene índices de pobreza muy altos y la propia situación geográfica, lo grande que es el Estado, a veces lo difícil que es la comunicación, la pone también en una situación de extrema gravedad, ¿no? Y de especial atención. Eso lo está haciendo muy bien Ana, que no para de crear programas y llamar la atención de todo el mundo para que hayan más recursos, más programas, más cursos, más sesiones, más de todo, porque se necesita más. La verdad que las mujeres del país, las mujeres y las niñas necesitan más de todo. Entonces, siempre no es que nos parezca todo poco, sino que realmente
necesitamos más de todo, necesitamos más presupuesto, necesitamos la pobreza puesta en el centro, pero también a las mujeres pobres puestas en el centro de ese cúmulo de pobrezas que pueden estar en el centro, pero que hay que visibilizar a las mujeres y a las niñas. Entonces, bueno, quiero decirles que la primera parte va a ser esta, luego voy a hablar un rato de la situación en la pandemia, de cuáles son los puntos clave que me parece que hay que rescatar y las partes que pueden ser, que pueden dar luego a algo positivo, y las partes que hay que atender particularmente y especialmente porque están en serio peligro, ¿no? Muchas veces en situación de peligro y de riesgo las propias mujeres que están atendiendo y que están en primera línea de fuego en esta pandemia. Entonces, la primera parte voy a hablar de la situación fundamentalmente de la autonomía de las mujeres, de los cuidados, que es un tema que ya hablamos Ana y yo, que vamos a tratar en otra sesión específica, pero que hoy quiero hablar de la crisis de los cuidados que estamos viviendo, de las violencias que sufren las mujeres en el país, de las diferentes formas de violencia que atacan específicamente a las mujeres, no de todas las violencias del país, sino específicamente las que atacan a niñas y a mujeres, la participación y la salud y bienestar y la participación política. En donde en todos ha habido subidas y bajadas, ha habido avances y ha habido retrocesos. Entonces, bueno, quiero decir que, como sabemos, la pandemia no nos encuentra en una situación que pudiéramos comparar con una tarde hermosa, soleada, y que de pronto llega una tormenta que no sabemos de dónde llega. O sea, la pandemia llega en una circunstancia difícil, en una situación ya de precariedad y ya de construcción de políticas y de trabajo intenso, porque todas pues, trabajamos mucho para reducir las brechas de desigualdad, pero sin embargo la pandemia en marzo, cuando llega a México, bueno, inicia en febrero, pero realmente cuando empezamos a ver los resultados, lo que está pasando, y nos empezamos a asustar un poco, pues lo que está pasando, llega en un momento de desigualdad, de precariedad, de situación de crisis también del sistema sanitario, en una situación en donde tampoco esto era la gran primavera. Entonces, vamos a tratar de entender la situación antes de la pandemia, en qué condiciones estábamos y cuáles eran los problemas prioritarios. La siguiente, por favor. Eso es, si me la puedes descargar porque eso es, perfecto. Eso es, gracias. Con esta tengo perfecto para explicar. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablar de autonomía. La autonomía se refiere fundamentalmente a lo que llamamos también independencia económica, que es esa posibilidad de ganar dinero, de tener un ingreso propio y de poder tomar decisiones sobre la propia vida. Nosotros sabemos que la brecha de desigualdad golpea principalmente tres temas: la autonomía, los cuidados y la violencia. Vamos a hablar ahorita de la autonomía. Ustedes saben que la participación de las mujeres en empleos remunerados es casi un poquito menos de la mitad un poquito más de la mitad en relación a la ocupación remunerada de los hombres. Entonces, y esta participación de 43% comparada al 77% de los hombres es la participación más baja de la región. Si consideran además que el tipo de trabajos que las mujeres tienen principalmente y tienen una gran representación son los trabajos informales. Eso quiere decir que las mujeres que tienen trabajos informales son mujeres que necesitan el recurso económico día a día, que si un día no cobran es probable que el alimento, que estos gastos de la casa, del hogar, estén en riesgo ese día. En realidad, cuando hablamos de trabajos informales tenemos que pensar de esa manera. No es solamente que no solamente que no tiene otros derechos, no solamente que no está dado de alta, que eso ya es grave, sino que lo que produce es una condición de muchísima precariedad y muchísima vulnerabilidad, que lo vamos a ver afectado muy, muy importantemente, y ustedes ya lo saben, en la época actual de la pandemia, en donde muchos de esos trabajos informales se han suspendido. Entonces, vamos a seguir ahorita esto.
según lo que dice INEGI, la media de ingreso real de las mujeres fue un 25% más bajo que los hombres. Eso quiere decir que las mujeres tienen menos capacidad de consumo, menos posibilidades de tomar decisiones en ese 25%. Y que el 84% de las mujeres en zonas rurales, es decir, 8 de cada 10 mujeres, porque así lo dijo Ana antes y me gusta decirlo así como con personas, 8 de cada 10 mujeres que viven en las zonas rurales viven en pobreza moderada o extrema. Ustedes, seguramente todas ustedes y todos ustedes, los que están aquí, los hombres que están aquí también, han oído hablar, porque es uno de nuestros conceptos explicadores de la desigualdad, de la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo es esta configuración de la vida social, de las relaciones entre hombres y mujeres, que lleva a que las mujeres estemos socialmente, que tengamos socialmente asignados los trabajos de cuidado y el espacio doméstico como el espacio propio de las mujeres. Cuando dije propio, no sé si me ven, pero puse comillas, es decir, como que ese espacio es nuestro espacio habitual o casi natural. Un poco porque hay una interpretación como biológica en un origen, en donde se supone que si las mujeres se embarazan, pues si las mujeres se embarazan, pues tienen que estar en su casa y entonces tienen que estar cuidando. Y entonces ahí hay una relación pues muy ancestral que yo creo que ha ido como configurando esta idea que la naturaleza hace que las mujeres estemos mejor en nuestro espacio doméstico. Luego voy a volver sobre esto cuando hable de violencia. Entonces los hombres en esta división sexual del trabajo, que es una configuración, como les digo, ancestral y compartida por prácticamente todas las culturas del mundo, los hombres en este reparto, en esta distribución, se quedan con esta parte de la vida en el espacio público. Y en el espacio público lo que quiere decir es todo lo demás: participación política, trabajo remunerado, arte, ocio, cultura, movilidad, libertad de movilidad. Las mujeres, al haber estado asignadas a este espacio doméstico, que no privado, por eso a mí no me gusta hablar de espacio privado, porque creo que el espacio doméstico pocas veces es privado para las mujeres. Es un espacio interferido por todo mundo. Todo el mundo entra a la cocina, todo el mundo cruza, todo el mundo saca cosas, todo el mundo atraviesa el espacio doméstico. No es un espacio privado de las mujeres. Sí es un espacio político, porque todo lo que sucede en lo privado, en lo doméstico, es también político. Pero ese es otro tema que sí me gustaría hablar en otro momento, Ana, con gusto, para que no nos alarguemos en este tema. Pero lo que quiero decir es que sí quería hablar de esta división sexual de trabajo, porque esta división sexual de trabajo configura un modelo económico que podríamos llamar masculinista, es decir, hecho para los hombres, con un horario, con unas condiciones, con una situación, con trabajos que eligen a los hombres y que relegan o discriminan a las mujeres. Una de las mayores causas de discriminación actualmente incluso en los trabajos es la posibilidad de un embarazo para las mujeres. O sea que las mujeres siguen siendo, por razón de género, altamente discriminadas por el mercado laboral. Entonces, este modelo de jornada laboral productiva, las largas jornadas de trabajo, las horas, los permisos, el permiso de cuidado, el permiso de la licencia de maternidad, la escasísima licencia de paternidad, que por ley pues son 5 días y muy pocas veces se puede aumentar, van configurando un espacio laboral que es muy hostil para las mujeres. Entonces, si ese espacio formal es hostil para las mujeres terminamos buscando pequeños trabajos que nos permitan sobrevivir. Pero ¿qué sucede? Que esos trabajos no están reconocidos, no tienen seguridad social, no van a cotizar para una vejez tranquila y segura, y entonces van a ir multiplicando, van a estar como son el caldo de cultivo de todas las otras formas de discriminación, pero sobre todo de todas las formas de vulneración de los derechos.
Por ejemplo, si les cuento esta parte. En México, hay un 23% de las mujeres que habitan en zonas rurales. El 23% de las mujeres del país, ustedes saben que en el país hay 61.5 millones de mujeres. De ese 61.5, el 23% habita zonas rurales, que son responsables, como ustedes saben, de la mayor parte, o de la mitad por lo menos, de la producción de alimentos del país. Es decir, que la seguridad alimentaria está en manos de esa alta proporción de mujeres que viven en las zonas rurales. Y ahí vemos otra vez la paradoja que vamos a ver ahorita en el tema siguiente, todavía no me pasa en la diapositiva, que tiene que ver con la importancia que tiene lo que hacemos como mujeres y el poco valor que se nos da. Es decir, en los trabajos de cuidado, los vamos a ver en la próxima diapositiva, son esenciales para la vida humana. Sin embargo, no están valorados. Y no, como lo dijo Ana Vázquez antes, no están valorados y mucho menos remunerados. Y cuando están remunerados en las cotas más bajas de los salarios. Entonces, esta paradoja no es arbitraria, es una paradoja que responde a la manera en que la sociedad históricamente ha considerado la vida de las mujeres y con ello todo lo que va alrededor de las mujeres. Otra cosa que me parece importante mencionar, sobre todo en el contexto de un estado como Oaxaca, que es tan profundamente rural, es la poca seguridad que existe para la propiedad y la tenencia de la tierra de las mujeres. Este tema es algo muy importante. Yo quiero que sepan que lo estamos trabajando con las secretarías correspondientes y ellas tienen, las secretarías y la gente que trabaja en las secretarías, tanto Semarnat, incluso Sedatu, o sea, cómo saber, cómo estamos trabajando para poder modificar y poder avanzar en el aumento de la propiedad y la tenencia de la tierra por parte de las mujeres. Solo 3 de cada 10 personas ejidatarias son mujeres. Esto lo que trae también es que las mujeres participan poco, tienen pocas posibilidades de participación en las tomas de decisiones de las comunidades en las que están. Y eso es muy importante porque la mirada de las mujeres, ustedes ya lo saben, es muy importante porque es diversa, porque es distinta y porque las mujeres están muy, muy cercanas a la vida de su comunidad. Están cercanas al agua, están cercanas a la producción alimentaria, están cercanas a lo que sucede con los cultivos, están cercanas a la vida. Y esta opinión de las mujeres es muy importante llevarla a los máximos órganos de decisión de las comunidades. Y esta falta de propiedad y de tenencia de la tierra hace que las mujeres estén relegadas y no sean consideradas a la hora de tomar las decisiones. Les quiero decir, sí les recomiendo que cuando puedan entren al Registro Agrario Nacional, que es un registro que tiene perspectiva de género, tiene todos los datos que ustedes necesitan conocer para saber la situación de las mujeres en relación a la tenencia de la tierra y en relación a la tierra en general. Les recomiendo mucho el acceso, es muy importante que lo visiten porque les va a dar muchísima información. Y lejos de ser un registro invisible a las mujeres, es un registro que está hecho con perspectiva de género y se los recomiendo mucho. Entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. 3/4 partes del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado es realizado por mujeres, lo que equivale a más de 500 mil millones de pesos, es decir, el 23% del PIB nacional. Ahí hay un error, el 23% del PIB nacional. Quiero decirles que el trabajo del hogar y de cuidados no está registrado ni se considera en el PIB. O sea, en ese sentido, cuando el presidente habla de cuestionar la calidad de registro del PIB, porque no habla del bienestar, quiero decir que nosotras como feministas también siempre hemos cuestionado el PIB porque no habla y no incorpora algo tan importante para la riqueza del país, que es el trabajo del cuidado y del hogar. Es decir, todos aquellos trabajos que hacemos las mujeres, que hacen las mujeres del país y las niñas para mantener la vida y para mantener la vida en funcionamiento, para cuidar a las personas menores
y dependientes para cuidar a las personas con discapacidad medias, graves y severas, y para cuidar a nuestros adultos y adultas mayores. Esa gran contribución que tiene que ver con la preparación de los alimentos, con la selección, con el cuidado, como dice Vandana Shiva, que me imagino que ustedes todos la han leído o la han oído, ella dice, cuidar es un asunto de supervivencia en este planeta. O sea, no es solamente si quiero cuidar o no cuidar. O sea, el tema de los cuidados no solamente tiene que ser una decisión política de Estado, sino también que tenemos que ser conscientes de que hombres y mujeres hoy tenemos que considerar los temas de cuidado como un tema de supervivencia. Porque quien habla de cuidados, habla también de cuidados del planeta, habla de cuidado del territorio, habla de cuidado del agua, habla de cuidado del espacio, habla de muchas otras cosas más que tenemos que traer al centro de nuestra política. México fue uno de los países pioneros en el desarrollo de lo que se conoce como Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. Esta encuesta está ahorita en ejecución, los resultados los vamos a tener yo creo que en el mes de agosto para la encuesta que se llevó a cabo entre el año 2019 y ahorita, y muestra que mientras las mujeres dedican a las labores domésticas y de cuidados no remuneradas 46.9 horas a la semana, los hombres solo le dedican 15.7 horas. Es más o menos en el orden de las cifras que estuvo comunicándonos Ana Vázquez hace unos momentos. Pero ¿qué significa también este tema de los cuidados? Significa también un altísimo costo de oportunidad, y ahorita les voy a explicar lo que quiero decir con esto, para la vida de las niñas y las mujeres. Es decir, el costo de oportunidad es aquel costo que nos explica qué cosas hemos perdido por estar haciendo otras. Es decir, si estamos trabajando, no estamos estudiando. Si estamos estudiando, no estamos trabajando. Es decir, no hacemos dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué cosas las mujeres estamos dejando de hacer para poder ocuparnos de todo este trabajo que los hombres, ni el Estado, ni la iniciativa privada está compartiendo con nosotras? Ese costo de oportunidad, que espero haberlo explicado más o menos bien, es lo que nos está diciendo en vidas, qué es lo que las mujeres y niñas no están pudiendo hacer porque tienen que ocuparse del trabajo, de un trabajo que tendría que estar compartido por otras personas. Entonces, si las mujeres, si una niña de 12 años está atizando el fuego, amasando las tortillas, o está tejiendo con su mamá o con su abuela, está ocupándose de la milpa, está ocupándose de dar de comer o de cocinar a partir de los 12 años, ¿qué cosas está dejando de hacer? Quiero decir, a veces nos dicen, y a mí yo soy como siempre muy en contra, que nos digan que las mujeres somos multitask o que hacemos multitareas, porque nadie puede hacer multitareas y hacerlas todas bien. Nos terminamos ocupando de muchas cosas, pero no estamos haciendo lo que queremos hacer a veces y no podemos tomar decisiones libres sobre nuestras ocupaciones. Lo que estamos nosotras planteando es organicemos el tema de los cuidados, redistribuyamos los cuidados, revaloricemos los cuidados, reorganicemos esto que se llama los trabajos de cuidados y del hogar, y de esa manera las mujeres y las niñas podremos empezar a tener más tiempo libre para poder tomar decisiones más en libertad otra vez sobre qué hacer y a qué dedicar el tiempo. Si las niñas se tienen que quedar en casa para ayudar a las labores de trabajo del hogar y entonces no pueden ir a estudiar, ahí está el costo de oportunidad. Esas niñas no están pudiendo tomar decisiones sobre su futuro. Y como lo decía antes cuando en la introducción, el problema de no poder tomar decisiones sobre el futuro no es un tema solamente individual, es un tema que también nos impacta como país. ¿Qué país queremos? ¿Qué país estamos construyendo? Entonces, esas cientos de miles de niñas que no pueden tomar decisiones sobre su propio tiempo, las mujeres que no están pudiendo tomar decisiones sobre su tiempo, sobre la posibilidad de estudiar, de terminar la primaria, la secundaria. Ana Vázquez dio los datos del rezago en Oaxaca en materia de lectoescritura.
y es altísimo. Esas son niñas que en su momento no pudieron ir a la escuela porque estuvieron ocupándose de los trabajos del hogar y de cuidados, ayudando en la milpa, ayudando en el tejido, porque muy probablemente, si comparamos, muy probablemente sus hermanitos varones sí pudieron terminar de estudiar, porque así es la cultura, porque así es como nos impacta eso primero que estuvimos hablando, que era la división sexual del trabajo. Lamento no poder verles la cara cuando estoy hablando porque me gustaría saber muchísimo si voy bien, si me van entendiendo, si me van escuchando, si no hay ningún problema, porque cuando uno habla en una conferencia vas viendo la cara de la gente y a mí me gusta mucho sentir la presencia y lamento que estemos a través de una conferencia virtual, pero bueno, espero que cualquier problema me lo puedan hacer llegar a través de las preguntas, porque estoy segura que este tipo de pláticas suscitan muchísimas interrogantes también personales. Te comento de todas formas, Marta, que las personas pueden ver en tu presentación y un recuadrito con tu carita. Ok. Entonces sí te están viendo, creo que eso ayuda para generar la conexión y por supuesto que pueden escribir tanto en el chat del Zoom como en el de Facebook Live y hay muchos comentarios, muchos saludos, sobre todo agradeciéndote la importancia del tema. Hay quien dice que para que después hables de este tema de y cómo nos apoyamos las mujeres, la sororidad y ese tema, que creo que es importante de parte de Estela Nolasco. Y también nos dicen que es importante pues conocer las estadísticas para sensibilizarnos al respecto, porque que no lo veamos o que no esté sucediendo en nuestro propio entorno no significa que no esté sucediendo. De hecho, las mujeres que podemos estar conectadas hoy probablemente somos privilegiadas, Marta, en un sentido, tenemos el acceso a una computadora, tenemos electricidad, tenemos conectividad, tenemos ese tiempo de dedicarle esta hora a esta conferencia. Hay muchas mujeres que no pueden. Entonces, el mismo medio habla de ello. Gracias. Sí, desde luego. O sea, ese es un tema también que es que voy a tratar de abordar tanto el tema del liderazgo de las mujeres como el tema de la brecha digital, porque creo que en este contexto, curiosamente, aunque estamos todos, creemos que estamos todas conectadas, no está siendo así. O sea, esta exigencia de hiperconectividad también está ahondando las brechas. O sea, la brecha de digital ya era muy alta y yo creo que no tenemos los datos ahorita, pero sí vamos a darnos cuenta de que la brecha digital, sobre todo en el tema de brecha digital de género, es decir, la menos, como tú explicaste antes, la brecha, ¿no? La diferencia entre el acceso que tienen los hombres y el acceso que tienen las mujeres a un mismo recurso, la brecha digital impacta muchísimo a las mujeres. Entonces, lo hemos estado viendo también, aunque no sea mi tema, pero luego lo platicaremos en el tema de la pandemia, lo hemos estado viendo con los deberes, las tareas escolares, ¿no? Hay maestras que han hecho unos esfuerzos gigantescos para poder llevar poder hacer la tarea con los niños a través de las radios comunitarias. Ha habido recursos de los más innovadores para poder en todos los países del mundo, no solamente en México, porque hemos tratado de resolver la pandemia y la no conectividad con un recurso que es del privilegio, como bien has dicho, Ana. Y entonces, por supuesto, o sea, de pronto, como decía yo antes, nos hemos encontrado en un país que tiene un altísimo grado de no conectividad y de no digitalización. Lo sabe todo el mundo porque hay muchas comunidades donde no hay, ya no digo conexión telefónica, no hay luz. Entonces, no hay electricidad. Entonces, esa es la devolución de esta imagen que brutalmente nos está dando la pandemia. Pero bueno, o sea, me da gusto que me vean. Lamento no verlos y no verlas, pero bueno, ojalá volveremos a la vida normal, volveremos a otra normalidad, de eso hablaré luego, y seguramente volveremos a vernos y a abrazarnos mucho, seguro. Pásame a la siguiente, por favor, Nayeli. Ok, gracias. Voy a hablar de un tema que todas ustedes conocen y muchas han vivido, que es el tema de las violencias contra las mujeres, ¿no? De las formas, de las diferentes formas que tiene la construcción de género de permitir o de que la violencia nos impacte de manera especial y manera particular a las mujeres.
La violencia de género se diferencia de las otras formas de violencia, de que toma la raíz de esta construcción que vimos en la primera diapositiva, de esta división sexual del trabajo, de esta construcción cultural que está organizada entre lo masculino y lo femenino, que es lo que llamamos esta construcción, construcción de géneros, que es la construcción cultural, la representación cultural de esa primera división sexual, primera división biológica entre hombres y mujeres. Esto dicho de manera muy rápida y muy general. Entonces, esta división sexual tiene una expresión cultural que es también, o sea, prácticamente ancestral, y que tiene como en la base esta explicación que daba antes de la división sexual del trabajo y de lo que es valioso y de lo que no es valioso. Resulta que esta construcción cultural de géneros nos dice que todo lo que es femenino es débil, es emocional, no es racional, es vulnerable, necesita ser cuidado, necesita ser protegido, y los hombres, lo masculino, no los hombres, sino lo masculino, cae en el grupito de lo valioso, lo fuerte, lo protector, lo que va a traer los recursos al hogar. La mujer, lo femenino está en el grupo que va a vivir en este espacio que habíamos hablado antes, el espacio doméstico. Y tradicionalmente hemos ido rompiendo este esquema. Ustedes lo saben, porque hace 100 años o hace 50 años lo que se esperaba de la vida de una mujer no es lo mismo que se espera hoy. O sea, lo femenino hace 100 años, o sus abuelitas o sus bisabuelas, incluso sus mamás, lo que se esperaba de la vida de esas niñas cuando eran niñas y luego de esas mujeres, ha cambiado radicalmente. Hace 100 años o hace 110 años, las mujeres no teníamos ni siquiera derecho a estudiar. Y entonces las mujeres hemos dado una batalla enorme contra esta construcción cultural que no ha sido nunca gratis, que siempre ha costado muchísima lucha por parte de las mujeres, individuales y de manera colectiva, para poder conseguir cada uno de los derechos que hoy tenemos. El mismo hecho de que hoy en día hablemos de violencia de género es una conquista de las mujeres feministas de este país, de haber podido hablar de la violencia de género, de haber podido hacer una ley contra la violencia y por el acceso a una vida libre de violencia. O sea, todo eso que parece hoy una conquista de siempre, pues es bastante reciente. Y entonces esas conquistas van subvirtiendo el orden de este modelo sexogenérico, de este modelo que también llamamos patriarcado, que es un modelo que nos dice que la vida de las mujeres no vale y que la vida de los hombres vale más que las mujeres, y que a la hora de decidir sobre invertir, gastar, educar, etcétera, siempre se elige o se ha elegido a los hombres. En este modelo cultural tan duro para las mujeres, en el que nacieron generaciones tras generaciones de mujeres en el mundo y en este país, así fuimos creciendo, así fuimos superando y así fuimos dándonos cuenta de que teníamos derechos, de que tenemos derechos humanos y de que esos derechos humanos nos colocan en una calidad de sujetos de primera categoría. Y entonces tenemos nuestra Constitución y el artículo primero de constitucional, que es un gran artículo y que está al nivel de las mejores constituciones del mundo. El artículo primero constitucional coloca los derechos humanos de las mujeres a la altura de los más altos estándares del mundo. Entonces, también, así como les recomiendo entrar al registro agrónomo, también de agronomía, perdón, agrario, también les recomiendo que estudien bien todo lo que se desprende de ese capítulo, de ese artículo 1 de la Constitución. Es un artículo que se lee pues rápido, pero que hay que estudiar con cada uno de los estándares internacionales en que nos sitúa, porque esos son nuestros derechos. Ese es nuestro marco de derecho que tenemos en este país. Entonces, quiero hablar del tema de la violencia. Es un tema que es duro para todas, porque todos los días tenemos los datos, y quiero decirle algunos datos fundamentales que ustedes saben.
pero que es un clásico. El 66% de las mujeres de más de 15 años y más, han vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Solemos decir internacionalmente y en México, y es un dato que no falla, que 3 de cada 5 o 1 de cada 3 mujeres ha vivido un incidente de violencia de género a lo largo de su vida. Cuando digo de género es porque es por razón de género, es decir, por su condición de mujer. Porque por alguna circunstancia un hombre, un varón, un niño de la escuela las consideró más débiles, objeto de burla, objeto de violencia, por razón de género, por su condición de género. Entonces, en esta cifra podemos ver que emocionalmente han sufrido violencia 49%. Violencia sexual, el 41%, casi la mitad de esa cifra. Violencia física, 34%, no específicamente sexual. Y que el 29% de las mujeres ha vivido violencia patrimonial, económica o discriminación. ¿Qué es eso? Perdonen, pero tengo algo que está sonando. Discúlpenme. Disculpen, alguien que está... Discúlpenme, pero algo pasó y estaba sonando. Entonces, aquí estoy otra vez. Lo que quiero decir es que esa violencia es una violencia cotidiana y son las violencias grandes, porque como ustedes saben, la vida cotidiana de las mujeres está repleta de formas pequeñas de violencia cotidiana, que hay gente que le llama microviolencias para diferenciarlas de estas violencias, ¿no? Pero esas microviolencias están en la calle, están en los piropos, están en el transporte público, cuando un hombre, un joven, un señor de cualquier edad se nos apoya y nos violenta, o cuando todas esas violencias que no necesariamente están retratadas en estas cifras. En los últimos 10 años, 43.9 de las mujeres de 15 años y más, que son 19 millones de mujeres, ha enfrentado en México violencia por parte de su pareja, esposo o novio actual o último, o a lo largo de su relación de pareja. O sea que este espacio doméstico, de relaciones casi podríamos llamarle intrafamiliares, es un espacio que puede prestarse a un gran número de violencias. Por eso esto lo vamos a platicar luego un ratito cuando hablemos de la pandemia, de por qué la pandemia multiplica las posibilidades de que se ejerza violencia sobre las niñas y las mujeres. Porque miren la cifra, o sea, escuchen esa cifra, es altísima. Y es la violencia ejercida por la relación más cercana que se ha tenido. Es la relación de confianza, es la relación más, más importante que se ha tenido en una época determinada. El 78% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual en el ámbito familiar no solicitó apoyo ni presentó denuncia. Esto es un dato que suele ser un dato global, un dato mundial. No solamente pasa en México, pero esto es muy grave. ¿Por qué? Porque está hablando de que las mujeres no sienten seguridad en el momento de la denuncia, o sienten que no va a ser, que no es suficientemente importante el caso como para hacer la denuncia, o sienten que no va a ser objeto de justicia. Entonces, ¿para qué se toman ese trabajo? Entonces, este caso en el caso de violencia ejercida por un desconocido, el porcentaje de no denuncia es todavía mayor, pero de todas maneras es muy alto. Entonces, tenemos que trabajar mucho, y yo sé que Ana Vázquez en Oaxaca lo hace, y lo hacen todas las titulares de los estados, en trabajar en fortalecer los mecanismos de denuncia, en poder dar condiciones para el refugio, la protección de las mujeres de las mujeres y de las niñas cuando hacen denuncias. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos, permítame, voy a beber un agua. Voy a hablar de otro de los grandes temas, que es el tema de la salud y el bienestar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar? Hablamos no solamente de salud, no hablamos solo como ausencia de enfermedad, sino de esa cantidad de relaciones que tienen que ver con lo que llamamos bienestar o calidad de vida.
Si alguien nos pregunta qué es para nosotros la calidad de vida, pues hay muchas mujeres que dicen diferentes cosas. Hay gente que dice tener seguridad, otras tener un trabajo, otras tener condiciones que cuiden a mis hijos bien, o que tengan pues provisión de servicios de cuidado, otras que yo pueda estudiar. O sea, cada individuo, cada sujeto, cada persona, cada hombre, cada mujer, en este caso cada mujer, va a decir de manera subjetiva qué le parece que es importante para su vida. O sea, para mucha gente algo muy importante es trabajar cerca de su casa, no tener que hacer largas horas, o tener electricidad, o tener una agua cerca de la comunidad, cerca de la casa, o que el agua llegue al grifo de la cocina, ¿no? O sea, ¿qué es el bienestar? El bienestar es esta cantidad, esta suma de elementos que permiten decir que tenemos una cierta calidad de vida. Ahí se miden, en la salud y el bienestar medimos no solamente la salud, como les decía antes, sino también los derechos a sexuales y reproductivos, medimos la educación, se mide las desigualdades, diversos tipos de desigualdades, la no discriminación. Entonces, los menores niveles de instrucción escolar en mujeres mayores de 30 años están asociados a los privilegios que se ha dado a los hombres para estudiar. Lo que decía antes cuando hablaba del rezago educativo. Hoy en día en México el analfabetismo está prácticamente erradicado, tanto para varones como para niñas. Sin embargo, el rezago educativo es de la cifra que daba Ana, en donde las mujeres que no pudieron estudiar en su momento han seguido arrastrando ese rezago. Y eso es algo contra lo que tenemos que luchar. O sea, tenemos que tratar de modificar y de reducir ese alto rezago que todavía golpea a las mujeres, fundamentalmente a las mujeres de este país. ¿Por qué? Porque eso se traduce también en oportunidades para el mercado de trabajo, en información. Imagínense hoy en día que es tan importante la información sobre la pandemia, poder leer, poder informarte, poder saber dónde está la información. O sea, la educación no es solamente un capricho, es el acceso a muchos otros derechos. Las brechas, como decía antes, las brechas en la educación básica están prácticamente superadas. En la actualidad, las mujeres mexicanas universitarias han llegado a tasas de la Organización Económica, la OCDE, aunque todavía están subrepresentadas en áreas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Y obviamente esto también impacta luego en el mundo laboral, porque si las mujeres no tenemos apoyo en materia de cuidados y en materia de quién se va a ocupar de las tareas del hogar y de cuidar de los adultos mayores, de los menores de edad, de las personas con discapacidad, pues difícilmente podemos acceder al mundo laboral remunerado. Las desigualdades más importantes también en México y en muchas partes del mundo tienen que ver con la condición étnica, porque se suman, es lo que llamamos de manera muy rápida las desigualdades que se suman, que se aumentan, en esto que llamamos la intersección, que es las diferentes desigualdades que van como acumulando más desigualdades. La desigualdad de género se suma con la desigualdad por razón étnica, por la razón de edad, las personas adultas mayores, por las discapacidades, por la condición socioeconómica. Y entonces si tenemos una persona, una mujer que ha nacido en una comunidad indígena, que está alejada, que además es adulta mayor y que además sufre una discapacidad, la cantidad de desigualdades que se han sumado sobre esa persona, sobre esa mujer, son enormes. Entonces, las posibilidades de superarlo son muy, muy pocas. Necesitamos trabajar mucho para vencer esas desigualdades que se multiplican sobre la desigualdad de género. O sea, la desigualdad de género no es la única desigualdad que golpea la vida de las mujeres. Hay muchas otras y esta es una tarea también que tenemos que enfrentar. La salud sexual y reproductiva, sabemos que el aumento del embarazo adolescente es muy grande en nuestro país y que el aumento, lamentablemente, el aumento del embarazo en las niñas también ha ido en creciendo. Y va aumentando, y eso tiene que ver con la lámina anterior, que tiene que ver con la violencia de género.
o sea, esas niñas que son violentadas, en las niñas entre 10 y 14 años, que son violentadas por familiares cercanos, que pueden ser hombres que están en su entorno y que producen además embarazos en cuerpos de niñas que no están preparados, que no estaban preparados ni psíquica, ni emocionalmente, ni biológicamente para poder hacerlo, que ponen en riesgo sus proyectos de futuro, que ponen en riesgo su propia vida. O sea, estos son los grandes problemas en los que tenemos que tenemos con los que estamos enfrentando y a los que tenemos con los que tenemos que vencer. Y luego también está el derecho al aborto. Tenemos que es el que ahora vamos a hablar de ello también cuando hablemos del tema de la pandemia, que el 8% o casi 9% de los embarazos de mujeres en edad fértiles terminaron en aborto en un país cuya mayoría de entidades federativas lo persigue penalmente. Usted sabe que Oaxaca ni la Ciudad de México tienen penalizado el aborto en este momento. Pero sí tenemos que dar solución para el resto del país y poner las condiciones para que las mujeres que no desean embarazo puedan tomar decisiones sobre su cuerpo y puedan llevar a cabo esta interrupción del embarazo en condiciones gratuitas, públicas, gratuitas y seguras para su vida. Porque todas sabemos también que la mujer que ha decidido interrumpir un embarazo lo va a hacer como sea, en las circunstancias que sea. Entonces tenemos que apoyar y tenemos que ayudar a que las mujeres que han decidido interrumpir un aborto puedan hacerlo con las mejores condiciones de salud y de seguridad y por supuesto de gratuidad. Siguiente, por favor. La participación política. Estamos en un escenario muy bueno en México para el impulso de la participación política paritaria. Pero quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tema, un tema que tocó ahora Ana Vázquez cuando hicimos un pequeño break para hablar de cómo el liderazgo de las mujeres no es algo que, como ningún tipo de liderazgo, nadie nace líder. El líder o la líder se construye. Y para que esa líder se construye, tenemos que pensar en las niñas de hoy como posibles líderes de sus comunidades y de sus regiones y de sus estados el día de mañana. Y para que eso pueda suceder, si regresamos en mi plática a todo lo que he ido contando antes, cuando hablaba de la división sexual del trabajo y de todos los obstáculos que las mujeres superamos para poder tener una vida y ser dueñas de nuestra vida y poder tomar decisiones, el liderazgo es uno de los puntos que más se ve afectado por la construcción cultural de géneros. Porque la construcción cultural de género lo que dice es que los líderes son hombres y no mujeres. Entonces nosotras tenemos que subvertir, tenemos que pelear sobre ese estereotipo que nos saca de los espacios de liderazgo. Y tenemos que vencer esos espacios desde la casa, desde el hogar, desde los primeros momentos en la educación formal. Y entonces por eso decía antes que la líder no nace, se hace, se construye. Así como las mujeres no nacen, sino se hacen, las líderes también. Y entonces tenemos que, para poder cumplir con con las nuevas leyes de participación política paritaria en todos los órdenes y en todos los niveles, tenemos que trabajar sobre el liderazgo de las mujeres. Ahora, una particularidad del liderazgo de las mujeres es que las mujeres no avanzamos solas. Las mujeres avanzamos de manera colectiva. Cuando avanza una mujer, avanzamos todas. Los derechos, lo que consigue una mujer, lo consigue gracias al trabajo colectivo. Entonces no hay líderes que salgan como un llanero solitario solas, sino que somos parte de un todo. Y ahí está el tema de la sororidad y el tema de las relaciones entre mujeres que tienen que ser solidarias. Puede ser que tengamos diferencias con las mujeres, que tengamos diferencias incluso políticas, diferencias ideológicas, pero siempre podemos encontrar puntos en común para avanzar. Y luego, una vez que avancemos en la agenda común, si tenemos diferencias, pues cada una toma su camino, pero tenemos que lograr siempre, trabajemos, aunque sea en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el medio político también, cómo conseguir siempre poner por delante cuál es nuestra agenda común como mujeres. ¿Cuáles son los puntos? La lucha contra la violencia, los derechos sexuales y reproductivos,
el trabajo remunerado, el derecho a un trabajo remunerado, decente y digno, la compartición, la reparto, la distribución del trabajo doméstico. Hay muchos puntos de la agenda de las mujeres que nos tocan a todas las mujeres del mundo y que creo que podríamos hacer un paquete de mínima agenda común para poder avanzar y poder sostener también a estas mujeres líderes que van por delante, pero que van por delante con todas las mujeres detrás. Porque necesitamos, para poder enfrentar el patriarcado, necesitamos liderazgos muy solidarios. Entonces, por eso tenemos que tener mujeres también en todos los puestos, en las secretarías, en las direcciones generales, en todos los puestos, porque esa mirada de las mujeres es una mirada que enriquece la política pública. Necesitamos que estén las mujeres en el diseño, en la implementación, en el seguimiento y en la evaluación de toda iniciativa que se impulsa, porque nosotras como mujeres le vamos a dar esa visión diferente que la visión masculina sola no puede tener. Nosotras sabemos de los cuidados, sabemos de la violencia, sabemos de las dificultades de las mujeres para poder trabajar en un espacio remunerado, sabemos de las dificultades de los estereotipos que no nos dejan avanzar, tenemos ese conocimiento de género que el género nos ha dado, no porque hemos nacido mujeres, sino porque la construcción de género nos ha enseñado a golpes cuáles son los obstáculos que este patriarcado, que este sistema sexo-género nos ha impuesto. Entonces, esa visión de género que conocemos y que tenemos todas las mujeres que compartimos, la tenemos que poner al servicio de una agenda común para poder avanzar en beneficio de la vida de todas las niñas y de las mujeres del país. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las tres principales preocupaciones que hemos visto que tienen las mujeres en todo el país, de manera general? Ustedes me van a decir, no, hay otras. Sí, o sea, claro que acabo de nombrar 5, pero yo quiero que seamos como si cerráramos los ojos y pensáramos cuáles son los 3 puntos de esa agenda de la que hablaba antes que tenemos que tener muy claros, que es el derecho a vivir en paz y sin violencia, en seguridad, el derecho a vivir en seguridad y participar de la construcción de esa paz, que es nuestra paz cotidiana, no solamente en nuestro espacio doméstico, sino también en el espacio público. Las mujeres tienen que poder estar tranquilas y las niñas tranquilas en su hogar, pero también cuando cruzan la calle, también cuando van al parque, también cuando atraviesan y van a comprar las tortillas, también cuando regresan a su casa. O sea, ese recorrido entre el espacio público y el doméstico tiene que ser un espacio en donde las mujeres podamos vivir en paz, porque tenemos derecho para ello. Luego, el tema de los cuidados. Todas las mujeres en el país nos han dicho, necesitamos que nuestros hijos e hijas y nuestras personas que necesitan cuidados, las personas dependientes, como decía antes, enfermas con enfermedades crónicas, con discapacidades, los adultos mayores, tenemos que poder repartir y distribuir. Esa carga de cuidados está sobre los hombros de las mujeres en este momento y de las niñas, impidiéndonos hacer muchas cosas que queremos hacer, porque no nos da la vida, porque no tenemos tiempo. Necesitamos recuperar nuestro tiempo y que los hombres se hagan cargo de la parte de los cuidados que le tocan y que el Estado se haga parte de la responsabilidad que le toca y que las empresas privadas también se hagan cargo de la parte que les toca. Y luego el gran tema de la independencia o la autonomía económica. Esa parte que fue la que empecé hablando del derecho a tener un trabajo remunerado, que sea decente, como se conoce en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, que quiere decir que sea digno, es decir, que tengas un contrato, que tengas horario de trabajo, que se te respeten los derechos, que tengas vacaciones. Este derecho también, estoy hablando también de las trabajadoras del hogar, por ejemplo. En México hay más de 2 millones de trabajadoras del hogar que se encuentran en una calidad de trabajo precario, que no tienen estas condiciones de trabajo y que tendríamos que conseguir desde las políticas públicas. Se ha aprobado el convenio 189, pero hay que implementarlo. El IMSS ha aprobado un programa especial para las trabajadoras del hogar, para que las empleadoras y empleadores den de alta
en el seguro social a las trabajadoras del hogar para que puedan tener sus derechos añadidos. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, quería hablar para ir terminando, porque no sé cómo estoy de tiempo, Ana. Bueno, pues sí, me gustaría si pudieras ir cerrando en los próximos 5, 10 minutos, ¿te parece bien? Para que Sí, podamos sí, dar dame preguntas a 10 las... minutos y voy a Vale. cerrar. Pásame a la siguiente, por favor, Nacheli. Ahí está. Voy a ir cerrando porque creo que he tocado muchos temas que seguramente les han surgido preguntas. Las primeras, me gusta decir a mí que las mujeres estamos no solamente en la primera línea de combate del virus, sino también en la primera línea de riesgo. Las mujeres, como ya expliqué, estamos cuidando. Hemos sido las cuidadoras siempre, y entonces al cuidar estamos más cerca del contagio y menos protegidas, porque las mujeres estamos más cerca de los riesgos y menos protegidas. Entonces, las mujeres son un poco más de la mitad del personal del sistema de salud, por lo que representan un grupo altamente vulnerable al virus. No solamente las médicas, las enfermeras, la intendencia, las secretarias, el personal de limpieza del hospital, de los hospitales y las clínicas, que es enorme. Incluso las personas de limpieza de los hogares que todavía siguen trabajando, porque ese es otro tema enorme de lo que ha pasado con las trabajadoras del hogar, que también están en riesgo y no tienen acceso a una seguridad social en este caso, y entonces están totalmente en riesgo, altísimo riesgo frente al coronavirus. En México se han contabilizado 361,000 personas de enfermería, en donde el 83% son mujeres. El papel de las mujeres en el servicio de salud en todo el país representó en 2019 el 60% entre médicas, enfermeras, técnicas y auxiliares en los hospitales. O sea, imagínense el volumen de mujeres que están cuidando la vida, pero además arriesgándose. Y esto las ha puesto en una situación de muchísima vulnerabilidad y han sido víctimas también de violencia, y tenemos que también luchar contra esa forma de discriminación que está también vulnerando los derechos de las mujeres que están trabajando en una época tan difícil y con tanto riesgo. La siguiente, por favor. En suma, voy a ir terminando ya. Voy a hacer un recorrido por los puntos más altos de la pandemia. La pandemia, por supuesto, no ha provocado estas condiciones de precariedad, pero ha puesto un foco, una luz especial sobre problemas que las feministas siempre hemos estado alertando. El tema de los cuidados, la violencia en el hogar, la falta de trabajo formal y reconocido con derechos. Esos tres temas han salido como como si fuera de la nada, pero no estaban de la nada, estaban ahí. Todas nosotras hemos estado hablando de ello, hemos estado trabajando para disminuir las brechas y bajar el nivel de las violencias contra las mujeres. Pero sin embargo, esta pandemia ha puesto luz sobre ello y podemos ver por primera vez casi en la historia a muchísimos políticos y articulistas hablando de los problemas de género relacionados con la pandemia por primera vez. Entonces, eso es algo que de alguna manera ha sido positivo, no diría bueno, pero ha sido positivo. Dar luz a los problemas que siempre sobre los que siempre hemos llamado la atención. Entonces, pero hemos visto que se ha puesto en relieve la precariedad de los servicios. Lo que decía antes de la conectividad digital. Pues no, o sea, no, la conectividad digital ya era pobre y ahora es enorme la brecha digital. Necesitamos con mejores condiciones de conectividad digital, pero también necesitamos que se reconozca esa brecha, que sepamos que no podemos lanzar contenidos al espacio digital sin ser conscientes de que estamos aumentando cada día la brecha digital, porque hay muchísimas mujeres que no pueden acceder a esos recursos digitales.
Las deficiencias en los sistemas de salud. Cuando nosotras hicimos la consulta el año pasado en todo el país, no solamente en Oaxaca, una de las cosas que nos decían las mujeres de las comunidades era que estaban lejos de los servicios de salud y que muchas veces iban ya en una situación extrema, de extrema enfermedad, ya de muchísima gravedad, porque comunicarse, porque transportarse, porque salir y por luego tener acceso al sistema de salud era ya deficiente. Esta sobresaturación de los sistemas de salud hoy en día, porque están saturados de coronavirus, pone en más evidencia todavía estas deficiencias. Mayor necesidad de los recursos como el agua, los alimentos, los servicios. Lo que dije antes cuando hablaba de que el 70% de las trabajadoras informales son mujeres. Quien dice trabajador informal, como lo repito, porque me parece muy importante, está hablando de personas que viven al día y que están satisfaciendo sus necesidades de alimento y de servicios y de dinero económicos día a día. Si esas mujeres ahora han dejado de trabajar porque no hay gente en la calle, porque no hay a quien darles de comer, porque no están trabajando ni siquiera en los hogares limpiando, están en mayor carestía. Y la familia va a seguir esperando que ellas sean las que traigan un plato a la mesa, un plato de comida a la mesa. O sea, aquí hay toda una sobreexigencia en este momento sobre las mujeres porque tienen que cuidar más con menos recursos. Sí, esta situación de la pandemia ha puesto también de relieve la falta de acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo, porque salir de casa es más difícil, conseguirlos es más difícil. Todas las relaciones humanas que son las que nos van diciendo, yo conozco a alguien, tengo una vecina que te va a dar la información, o ve al CDM, aquí te van a decir, puedes tener este recurso. Todo eso está colapsado en este momento, está paralizado. Entonces, esta falta de acceso se ha aumentado. Lo que decía antes del estancamiento de la economía comunitaria. Hemos visto experiencias magníficas y he visto una importante en Oaxaca de estos tianguis digitales que han permitido a las artesanas poder seguir poniendo sus trabajos, sus bellísimos trabajos, a disposición de gente que está más lejos y que puede comprar a través de una tarjeta de crédito. Pero está faltando, y esto yo creo que es una llamada de atención para lo que va a ser la vida post coronavirus, que yo creo que es algo que nos va a llamar la atención, que es lo local. Tenemos que volver a refortalecer la economía local, la economía comunitaria, para que esto no vuelva a suceder. Tener alimentos, o sea, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria está relacionado, como dije antes, con las mujeres y con la economía comunitaria y local. Las mayores cargas de cuidado, ya lo expliqué, no voy a ir sobre ello, y los mayores obstáculos que los que decía antes para conseguir información pronta y adecuada. Todo esto es como el panorama de lo que nos ha pasado, pero yo creo que, bueno, que tendremos que, todo va cambiando muy rápido, ustedes lo saben, cada día las noticias son diferentes, creo que vamos a necesitar todos de mucha resiliencia, que es esta capacidad para salir adelante sobre las adversidades, y mucha capacidad de adaptación, no solamente individual, sino también colectiva como país. Eso es todo, Ana, por el momento. Muchas gracias. Bueno, si dejamos de compartir entonces la pantalla para vernos un poquito las caritas Sí. y comentar también de algunos de los mensajes que tenemos. Te mandan saludos del CDM de Tamazulapan, del Espíritu Santo. Está viéndonos Rosy Simón, que es consejera de mujeres de Oaxaca, Evelia Audelo, Estela Nolasco, Rosy Pérez Salazar, excelente mujer guerrera, te dicen, te mandan saludos de Tustepec, del CDM también. Y bueno, hay algunos comentarios y preguntas. Por ejemplo, Blanca Jacobo Castañón comenta, las mujeres en comunidades luchan contra las costumbres que benefician a los hombres y en muchos casos son víctimas de violencia digital. Por ello es prioritario que las instancias de las mujeres y los CDMs se adentren en las comunidades y realicen acciones informativas que permitan a las mujeres estar informadas, porque dice Blanca, la información puede salvar vidas, y coincido, y por eso hemos hecho como Secretaría, la verdad, un esfuerzo enorme de crecer en la información que damos en la capacitación por estas vías que el COVID nos permite, que son las vías digitales. Les comento que, por ejemplo, teníamos antes de la pandemia una interacción con alrededor de 15,000 personas por semana en las redes de la Secretaría. Ahora tenemos 94,000.
por semana, para que vean la importancia de la información, sin duda. Un saludo, Blanca. Te saluda Aurelia Bermúdez, Sara Flores, Maribel Vargas. Bueno, tenemos muchísimas mujeres conectadas. Me voy a ir más bien a las preguntas y comentarios. Bueno, también te agradecen desde comunidades lejanas, la verdad, que están conectadas y qué bueno, que agradecen que puedas compartir esta información. También de la Ciudad de México y de otros estados. La instancia municipal de Santiago Tillo está presente. También te piden que expliques un poco mejor lo del concepto del costo de oportunidad. Me parece muy bien. ¿Vale? Te mandan saludos de San Pedro y San Pablo Ayutla. También te saluda Fátima García. Selena Castillo comenta, lamentablemente nuestra sociedad piensa que el hecho de que los hombres colaboren en el hogar es un apoyo, ¿no? Es como, ay, te ayudo. Y que por los roles de género que la misma sociedad impone, en realidad piensan que las funciones de la casa y hacia los hijos son propias de la mujer. Es muy triste, dice, pero ya se tiene el chip que nuestras generaciones han inculcado. Ese es el chip que tenemos que cambiar, ¿a poco no, Marta? El cambio sociocultural. Totalmente. Te saluda Nay Ramírez, Helen Valdés desde la instancia de Santiago Yolomecatl. Gracias por la información. Dice, debemos trabajar arduamente, mucho por hacer. Patti Ramírez Almanza dice, así es, no es equitativo el trabajo de casa para las mujeres y hombres, no es algo importante para ellos, no es algo que les interese atender y por ello los conflictos a la hora de querer que se involucren en los quehaceres. Es que claro, como socialmente el sistema no dice que esos servicios son valiosos, pues los hombres dicen, ¿y yo por qué lo voy a hacer si yo solo debo hacer las cosas importantes, ¿no? Sí, pero si lo dejas de hacer, si no lo haces, te cae todo el mundo todo. se da cuenta. O sea, quiero decir, es lo que decía, por eso citaba Vandana Shiva. Vandana Shiva dice, porque es una gran ella es ecofeminista y trabaja mucho el tema de cuidados, y a mí me gusta mucho porque es una mujer muy cercana al pensamiento rural también, ¿no? Entonces ella dice, es de supervivencia. ¿Quién puede sobrevivir sin cuidados? Los bebés no pueden ni sobrevivir sin cuidados. Pero es esa paradoja en la que estamos en este sistema patriarcal, que también afecta a todo, porque la paradoja, esa misma paradoja se multiplica en los cuidados, en el trabajo, en todo lo que hacemos las mujeres, independientemente de lo valioso que sea, no se nos da reconocimiento. Y no para que siga justamente, siendo gratis. oye Marta, ¿y no es este un momento entonces donde podríamos tal vez acelerar la agenda? Porque ahí se están dando cuenta de lo importante que son los cuidados, lo importante que es la aportación que las mujeres hacemos en el ámbito de la familia. Y justamente yo creo que diseminando este mensaje, esta reflexión de la importancia que las propias mujeres le demos a los cuidados y a los autocuidados, porque quizá no hemos hablado de ese tema, Marta, del autocuidado. Yo creo que podríamos intentar hacer una aceleración. Yo estaba leyendo el otro día que la pandemia tiene cosas obviamente terribles, negativas, pero una de las cosas positivas es que más o menos nos va a acelerar 5 años lo que nos hubiera llevado sí. en un término natural la adopción de ciertas cosas. Lo dijo hoy Alicia Bárcenas, la secretaria general de CEPAL. O sea, dijo que íbamos a regresar 7 años en lo avanzado. O sea, es como si me dijeras, no sé, acabas de barrer y se vino todo para atrás. O sea, es una cosa horrible, horrible el escenario, horrible. Terrible. Entonces, sí. Ahí es donde estamos con esta paradoja que tú dices, ¿no? Olga Trujillo, ella es una experta en temas de deporte. Cuando estabas hablando de las niñas y de la distinta manera en cómo criamos a niñas y niños, dice, ahora entiendo por qué la mayoría de las niñas abandonan el deporte apenas comienzan la adolescencia, pues porque claro, se ponen a atender en la casa, ayudar a otras cosas, abandonando su propio proyecto de vida. Fabiola Salazar agradece la información. Geraldine Chantel, también nos dicen que ampliemos nuestro Zoom, vamos a intentar hacerlo para que la interacción no nada más sea en Zoom, sino a través de, más bien que más personas que quieran estar en el Zoom lo puedan hacer y no necesariamente en el Facebook Live, aunque debo decir que como el Facebook Live es una herramienta como más ligera y que te requiere menos datos, a muchas mujeres en las comunidades aquí de Oaxaca les sirve mucho más la transmisión por el Facebook Live que el Zoom, también es, digo, depende de dónde estemos conectadas. Te mandan saludos de San Francisco, Izhuatán, Oaxaca. María Eugenia Matus dice, es mucho lo que tenemos que aprender. Sin duda hay que aprender más de género, de feminismo.
de empoderamiento, enseñar a nuestras niñas, dice Helen Valdés, a cuidar su cuerpo desde sus primeros años de vida, que es importante esto de avanzar juntas. Marta, no sé si quieras ahí elaborar un poquito. Sí, voy a hablar de un par de cosas que me parecieron como, primero quiero explicar lo del costo de oportunidad. Es un concepto de la economía, pero a mí me gusta usarlo en el tema de cuidados, porque en economía se utiliza para decir que si una empresa ocupa los trabajadores para hacer algo, no los ocupa para hacer otra cosa. Si tú tu capital lo ocupas para invertirlo en papel, no lo puedes invertir en la banca financiera. Entonces tienes que pensar lo que vas a perder. Si lo haces, es lo típico de tomo una decisión, ¿qué es lo que pierdo? En el costo de oportunidad me gusta usarlo en términos de la vida también, porque nos permite pensar qué es lo que las niñas no están haciendo por estar ocupadas cuidando. Entonces, si las niñas están cuidando, no están en la escuela, no están estudiando, no están haciendo deporte, no están leyendo un libro, no están paseando y conociendo la naturaleza, no están haciendo lo que deberían estar haciendo y podrían estar haciendo. Entonces están concentradas cuidando. Y eso a lo largo de su vida es un costo de oportunidad, porque los niños sí pueden hacer otras cosas. Entonces los niños pueden ir a jugar al fútbol y el costo de oportunidad de los niños varones es menor. El costo de oportunidad de las niñas es altísimo, porque como se las utiliza como fuerza de trabajo en los hogares, gratuito, pues entonces no, es como decía la compañera, pues dejan el deporte. Y ahí se cruza otra cosa con el tema del deporte que le quiero contar a tu compañera también, que tiene que ver el cuerpo. O sea, ¿qué hacemos con el cuerpo las mujeres? ¿Qué derechos tenemos sobre nuestro cuerpo? O sea, socialmente pareciera que el único derecho que tenemos es embarazarnos y parir, ¿no? Y que todos los derechos autónomos, de propia autonomía, de agencia sobre nuestro propio cuerpo, tienen que intervenir otros para decidirlo, ¿no? Si yo quiero bailar, si quiero ser deportista, ¿qué hago con mi cuerpo? ¿No? O sea, ya no vayamos más lejos, que podría tener la conversación mucho más lejos, pero dejémosla en las niñas. O sea, ¿cómo es la relación de las niñas y de las mujeres con su propio cuerpo? Esa frase tan feminista y tan detestada por los hombres que es mi cuerpo es mío, es lo que nos permite tener la autonomía sobre qué vamos a hacer y sobre cómo lo vamos a hacer y qué decisiones vamos a tomar. Y no es una frase banal, es una frase radical, profundamente radical. Y hay que pensarla mucho, hay que pensarla y decírsela a uno misma. Y lo que tú decías del autocuidado, tiene que ver también cómo nos cuidamos y en qué lugar nos posicionamos las mujeres. Cuando el sociólogo francés habla de la violencia simbólica, que no es la violencia mediática, sino la violencia que él habla, es una violencia que el sujeto ejerce contra sí mismo. Y él dice, la abnegación de las mujeres es una forma de violencia simbólica porque las coloca directamente en segundo plano. Y lo que pasa con nuestra cultura sexogenérica y con nuestro sistema patriarcal es que culturalmente las mujeres estamos acostumbradas a que culturalmente la abnegación es una virtud de las mujeres. Sin embargo, tenemos que poder cuestionar eso. O sea, al menos cuestionarlo. No digo transformarlo del todo, pero por lo menos cuestionarlo. Y decir que una palabra que significa ponerse en segundo lugar tiene que cuestionarse críticamente. Y entonces creo que eso también es parte de esa violencia. Luego, ¿qué más? ¿Qué otra cosa me faltó? La violencia, espacio de la educación, niñas, cuerpo. Sí. Pues ahí va. Vamos a continuar en muchas. Voy en orden, ¿eh? Como van apareciendo en el Facebook y en el chat. Dice Elizabeth Gon respecto a lo del cuerpo, que agregaría amarlo, disfrutarlo y explorarlo sin ningún prejuicio, ¿verdad? Que eso normalmente a las mujeres no nos lo inducen, no nos lo promueven. Luego, no solamente eso, lo castigan, Ana. Nos castigan, ¿verdad? Niña, ¿qué haces? No te toques, etcétera. Luego, Roa Antonieta cambia de giro y habla sobre violencia política. Las mujeres también necesitan romper las alianzas con el patriarcado y acompañar a las mujeres, o sea, a otras mujeres, cuando son violentadas políticamente, cuando se ocupan de puestos de decisiones, ¿verdad?
Bueno, Clau Cortés, creo que son los 3 puntos más importantes para que una mujer no sufra violencia y no se quede con el agresor. Un poco lo que decías de la autonomía, que es muy importante la autonomía económica, la autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones. Fátima García comenta, ojalá que desde mujeres puedan conseguir apoyo, sobre todo para mujeres indígenas. En nuestras comunidades, por los usos y costumbres, han quedado incomunicadas y no hay apoyos económicos y de alimentación. Admirables las mujeres del sector salud, dice Analicia Vázquez, refiriéndose a pues, lo que dijiste. Imagínate, más del 60% de las mujeres que están dando la batalla en la primera línea de fuego contra el COVID son mujeres, ¿no? Las compañeras enfermeras y médicas reciben además violencia de sus compañeros médicos y las discriminan, las rechazan, no hacen a veces labor en equipo. También hay violencia institucional contra las mujeres del sector salud y en esta época es un tema relevantísimo. Luis Santiago, toda mujer merece ser tratada con igualdad y respeto. En el rezago escolar aún hay comunidades en donde se les niega el derecho a estudiar a las mujeres. Muchas gracias por estos temas que se están tratando, creo que son muy importantes para todos porque existe todavía violencia y maltrato. Geraldine Chantal dice, en el encierro y la convivencia forzada que han elevado las violencias, ¿no? En la doméstica. Y sí, en Oaxaca 47% han aumentado las llamadas de auxilio en el 911. Pero fíjate que también eso nos pone a pensar en la vida post pandemia, digo, cómo trabajar también habilidades de negociación en los hogares, cómo el tema de los trabajos del hogar también y del cuidado creo yo que ha aumentado también la discusión cotidiana sobre lo que se hace y lo que no, la sobrecarga. Creo que están siendo los hogares muy, muy sobrecargados de todo tipo de tensiones y más las de género, más las violencias habituales que se han multiplicado. Creo que tenemos mucho trabajo por delante. Teníamos mucho, ahora tenemos más. Tenemos más. Vamos a una última ronda de lectura de comentarios y preguntas. Celia Martínez Juárez comenta, excelente información de la maestra Marta. Antes las mujeres eran maltratadas, bueno, todavía lamentablemente, no podían levantar las miradas. Un ejemplo, mi abuelita de 99 años, es originaria de Tamazulapan, Mije. Mi abuelita tiene varias cicatrices en su cabeza porque era maltratada por su esposo si le levantaba la mirada. A ella la casaron cuando tenía 12 años. Gracias por la información, mis felicitaciones. Y lamentablemente este tema de matrimonio infantil y forzado no lo hemos desterrado, Marta, es una de las brechas, ¿no? Y mira, pero al final, ¿cómo eso esconde la violencia, el embarazo infantil? O sea, por un tema de que ya está legalizado, te puedes llevar una niña no quiero hablar en especial de la abuelita de nuestra compañera porque no es el tema, pero creo que ese es un tema que tenemos que lograr erradicar, francamente, porque todo lo que había de proyectos, y a mí una de las cosas que más me preocupa, Ana, y seguramente las he platicado también contigo en alguna vez que nos hayamos visto, que es el derecho al futuro. O sea, cómo tenemos que no solamente hablar el tema de los derechos humanos, sino que dentro de esos derechos humanos está el derecho al futuro. Y creo que el derecho al futuro es algo que muchas niñas del país y del mundo, pero muchas niñas del país no tienen hoy en día. O sea, ese derecho que hace que tú te puedas imaginar como una adulta y con una vida, con un deseo. Algo que para muchas de nosotras en situaciones de más privilegio ha sido algo natural y que muchas niñas de las comunidades rurales e incluso urbanas no están pudiendo ni siquiera soñar con una vida diferente, con un proyecto que les diga alguien se preocupe por decirles tú qué quieres ser de mayor. Esa pregunta que es tan habitual en ciertos sectores sociales, socioeconómicos del mundo, del país, en muchas niñas es una pregunta que nunca llega. Y eso es lo que a mí me gusta decir como ese derecho al futuro. Y creo que ese derecho al futuro no es solamente un tema individual, lo que decía Ana, es un tema también colectivo y de qué país queremos y qué país vamos a construir. Oye, pues hay muchísimas, está como para quedarnos 2 horas, pero no podemos, lamentablemente. Te manda saludos de Nazareno Etla. Dice, soy maestra de secundaria, Xochitl Serna, en zonas rurales. Trabajo con muchas adolescentes de la Sierra Norte. ¿Cómo hacer un cambio sociocultural en este sector? Te voy a juntar 2 o 3 preguntas para que hagas tu cierre. Enriqueta Salazar, ¿cuál ha sido el avance y la coordinación
con las instituciones económicas para que las mujeres tengan acceso al trabajo remunerado y así no depender económicamente de su agresor, sabiendo que esta es una de las limitantes para que la mujer salga del círculo de la violencia. Te mandan saludos del CDM de Santa Catarina Juquila, hablan también de la violencia institucional contra las enfermeras, hablan de la importancia de educar en la igualdad a niñas y niños y la educación inicia desde casa. Jazmín Gómez, en el Congreso Local de Oaxaca hace unos meses se despenalizó el aborto, pero no se hizo la reforma a nivel constitucional. ¿Qué podría mencionar al respecto? Lo de las reformas también de la violencia política contra las candidatas y candidatos, cuál es el reto en materia que tendría nuestro Estado. En fin, imagínate, son temas que en sí mismos nos llevarían otra conferencia, pero bueno, quisiera nada más que nos des tus reflexiones finales, agradecerte. Sabemos que hay muchas brechas. Una que no mencioné y que quisiera cerrar con ello es las mujeres en el puesto de decisión que es más cercano a la ciudadanía, que es las presidencias municipales. Oaxaca es uno de los estados con más rezago. Solamente 5% de los municipios de usos de sistema normativo interno, o también conocido de usos y costumbres, está gobernado por mujeres, solo 5 de esos 417 municipios. En el sistema de partidos políticos sí tenemos más mujeres, es un porcentaje mayor a la media nacional, pero en sistema normativo indígena, que son la mayoría de nuestros municipios, es muy poquito. Entonces, ahí el sistema de cargos supone para las mujeres un reto gigantesco para que sea reconocido, no nada más el trabajo que hacen desde la casa, el trabajo que hacen y muchísimo por sus comunidades. Marta, tus reflexiones además finales. sí, bueno, ahí hay un tema específico que donde el tema cultural, el tema más bien tradicional, cruza con el tema de género y más bien choca con el tema de género, ¿no? O sea, ahí la primera mirada de género, ni siquiera muy profunda, sí ves las desigualdades inmediatamente. Yo recuerdo cuando estudiaba, había una compañera que estaba haciendo su tesis de investigación sobre este tema, en Oaxaca también, en unas comunidades por el Istmo, y decía que para poder tener un cargo de representación en la comunidad, eran de usos y costumbres, tenías que poder hacer vigilancia de lo que serían las fronteras, ¿no? Las fronteras comunitarias, varios días, y tenías que irte varios días fuera, ¿no? Y por supuesto las mujeres de la comunidad nunca podían hacer eso. Entonces, esa parte de la currícula para poder estar en un puesto de decisión no la podían cumplir nunca porque no podían estar fuera de su casa una semana vigilando, haciendo un control de zonas, ¿no? Zonales. Entonces, o sea, claro que hay como cientos de elementos en los temas de los usos y costumbres que es para revisarlo todo y muy complejo, muy complejo. Y yo sé que en Oaxaca es particularmente difícil ese tema de la participación de las mujeres, ¿no? Yo estaba leyendo hoy justamente esos datos y vi que Oaxaca no estaba al final de la lista, pero está como en el puesto 24, ¿no? De 32, ¿no? De participación de las mujeres en eso. Entonces yo creo que hay otros temas aquí que me han preguntado del acceso al trabajo remunerado. Vamos haciendo avances, vamos buscando las grietas por donde podemos meternos en cuanto a pequeñas iniciativas microempresariales, de pequeños proyectos de, por ejemplo, el tema del IMSS, de poder dar de alta a las trabajadoras del hogar sería un avance en donde las mujeres, ustedes saben que en el mes de octubre tienen que estar todas legalizadas ya, o sea, los 2 millones de mujeres deberían estar en el IMSS, cosa que veo difícil en este contexto. Estamos haciendo muchísimo trabajo, muchísima colaboración con los estados y con las secretarías, con el gobierno también federal, para poder avanzar en todos los ámbitos, pero el reto es gigantesco y a veces los avances nos cuestan muchísimo, ¿verdad, Ana? Y el avance es muy poquito. Y entonces, pero bueno, seguimos adelante. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad, Ana, este momento de muchísima confianza que me has dado de poder dirigirme a tu gente especialmente. Y bueno, pues creo que tenemos ya algunas otras sesiones en vista.
Eso, para que quiero, podamos... quiero decirles que no va a ser la última vez que esté Marta con nosotras. De hecho, ya estamos planeando para la primera semana de julio una capacitación sobre el tema de cuidados. Entonces vamos a poder abordar más cosas del cuidado, del autocuidado, del cuerpo, de la Y yo sexualidad. sí confío, o sea, sí yo creo que el tema de cuidado sí me va a gustar mucho hablar de ello porque creo que tiene una potencia enorme en cuanto a posibilidades de pacificación y de reordenamiento de las desigualdades. O sea, yo creo que es como el vértice de todas las otras desigualdades. Si logramos arreglar los temas de cuidados y redistribuir y que las empresas y el Estado y las familias compartan, creo que tenemos una posibilidad ahí de pacificación y de igualdad en el horizonte. Al menos es mi esperanza. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchos saludos. Hay dos Muchas gracias. rectoras, Karina Ricci y Nidia Mata, que están conectadas. Un saludo. Muchas compañeras de CDMs, organizaciones de la sociedad civil que están conectadas, de la academia, de los IMMs, que las queremos mucho, las tenemos en nuestro corazón porque están en la primera línea de batalla en sus municipios. El equipo de la ESMO, con mucho cariño también aquí trabajando siempre, trabajando más que antes, Marta, la verdad. Sí, Entonces, bueno, pues gracias a todas y a todos. Estaremos atentas para invitarles en la siguiente ocasión que venga la maestra Marta Ferreira y virtualmente visite Oaxaca, visite nuestras casas. pero Y, me queda pendiente la presencial, porque esa no me la quita nadie, la oye, sí, visita tiene presencial. una visita Amo. presencial con la ayudita de por medio. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Y Bueno, seguro algo de fiesta, seguro algo de fiesta. excelente. Ok, gracias Muchísimas a todas. gracias a todas y a Gracias. todos. Les pedimos que las personas de Facebook Live les van a poner una indicación para el tema de sus constancias y en el Zoom si se quieren quedar unos segundos más para que también nuestra Community Manager les pueda informar. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Ana, muchas gracias a todas, muchas gracias a tu equipo.